Bienvenidos a esta masterclass en donde voy a empezar a aplicar un formato totalmente antidopamínico para traerles la mejor información para aquellas personas que quieran mejorar su físico de verdad, de forma natural. Veo hoy en día en internet muchísima información, abunda la información, pero no hay nada preciso, no hay nada que sea realmente de calidad para aquellos que quieren lograr su mejor versión, no resultados simples, no resultados como bajar un poquito la panza y que se asomen los abdominales, lejos de todo eso. Voy a traer contenido de calidad para personas que se toman muy en serio su físico, que le dedican muchas horas a la semana a entrenar, a cuidar su alimentación y que por X o por Y no pueden avanzar al ritmo que quieren. Entonces, este formato está pensado para esas personas, así que si estás en ese punto, bienvenido. Este formato y esta sección del canal te va a gustar mucho, en donde voy a hablar de manera técnica y específica, sin filtros, sin corte, sin nada que genere dopamina, simplemente información de calidad y años de expertise en esto. Por si no me conoces y es la primera vez que estás en mi canal, soy Emma Galiano, entrenador y atleta de culturismo natural y llevo ya 10 años dentro del entrenamiento de naturales. Yo soy atleta profesional de culturismo natural en Classic Physique y he llevado un montón de atletas que han salido campeón, como Franco, campeón de men's, Yesa de bikini, Facu de bodybuilding. Y toda esa información te la voy a condensar en unos pocos minutos para que vos consigas maximizar tu físico. ¿Qué vamos a hablar de hoy? ¿Por qué el volumen sucio es lo que te está frenando de que veas progresos de verdad? Veo muchas personas con la creencia todavía antigua, que viene esto del culturismo viejo, de que para ganar masa muscular tenés que comer todo lo que encuentres, todo lo que haya, comer, 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 y hacer un famoso bulk en donde terminamos bastante tapados porque total lo importante son las ganancias de masa muscular. Y eso es un error muy marcado, sobre todo en personas naturales, porque a las personas naturales les cuesta muchísimo ganar masa muscular, mucho más que a las personas que usan química, y les cuesta muchísimo más perder la grasa ganada en ese volumen sucio. Entonces, a lo largo de los años, si uno hace volúmenes sucios que van a durar relativamente poco tiempo, porque nos tapamos rápido, y definiciones más largas en consecuencia, porque tenemos mucha más grasa que bajar, a lo largo de los años vamos a estar mucho menos tiempo con un buen físico que nos guste durante todo el año y además menos tiempo haciendo progreso de verdad que si hacemos un buen volumen limpio que dure muchos meses, te diría que hasta años, inclusive como he tenido casos como el de Lucho, que hemos estado más de un año sin parar, sin hacer minicat nada, por hacerlo bien y hacerlo despacio. Y hemos visto muchísimas ganancias y por consecuencia las etapas posteriores son más cortas. Entonces voy a empezar con las contras de hacer un volumen sucio. Las contras de subir peso, grasa en una fase de ganancia de masa muscular de manera descontrolada. Como te digo, la más importante es la duración. Te vas a ver obligado a cortarlo a los 4, 5 o 6 meses a tu etapa de ganancia de masa muscular por subir de manera sucia. ¿Y por qué vas a ver afectada esta duración? Porque vas a tener peores digestiones al meter una cantidad de comida bastante importante, mucho más de la que tu cuerpo necesita. Tu sistema digestivo se va a ver colapsado. Vas a tener menor sensibilidad a insulina al tener más grasa en el cuerpo. Tu sensibilidad a la insulina baja, es menor y por consecuencia la insulina no entra a la fibra muscular, no se utiliza de manera eficiente como combustible, genera inflamación, estrés y no se aprovecha bien para las ganancias de masa muscular. Todo esto va a afectar a tu tasa de crecimiento porque además tu
ritmo de progreso se va a ver mermado por todas estas consecuencias. Es decir, vas a ganar peso, pero no vas a ganar masa muscular, así que vas a estar acumulando meramente grasa. Y además, algo que parece menor, pero no lo es, vamos a tener peores visuales durante todo el año. Y es muy importante entender esto, porque si vos tenés un físico con el que a vos te gusta estar, con el que estás cómodo y podés sostener el proceso durante más tiempo y no llega un punto en donde no te puedes ni siquiera mirar al espejo o que no te entra la ropa que sueles usar normalmente, entonces ahí tenés un gran problema. Entonces, por todas estas cosas, el volumen sucio no solamente que no va, sino que es mucho menos eficiente que hacer un volumen limpio. Menor duración, lo aprovechas menos, progresas menos, te tapas menos y te ves peor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un buen volumen limpio? ¿Qué es lo que tiene que tener y cómo lo vamos a llevar a cabo? Lo más importante es el punto de partida, o una de las cosas más importantes es el punto de partida, y la otra cosa importante es el ritmo de crecimiento y el ritmo de progreso. El punto de partida, cerca de un 10% de grasa corporal. Ese es el golden ticket porque es un punto suficientemente magro para que después tener mucho tiempo acumulando grasa. El tope de un volumen es aproximadamente un 20%, a lo que llego yo con mis alumnos y mis atletas, un 18-20%. A partir de ahí ya me veo obligado o tengo ya quiero cortar el volumen de mi atleta si ya va pasando a ese ritmo. Entonces no quiero que llegue. Entonces, entre más lejos esté de ese 20%, más tiempo y más posibilidades tengo de alargar esa brecha. Entonces, como te digo, el más importante es el punto de partida, magro. ¿Por qué no más abajo? Porque ya es un punto bastante difícil de conseguir abajo del 10% y sobre todo ya empieza de a poquito a ser menos saludable, entrando en una zona ya de físico de competición y demás. Entonces, un 9 o un 10% es lo más bajo que se puede estar generalmente de manera saludable. Una vez que estamos acá, tenemos que setear un superávit 200, 300 calorías por encima del mantenimiento, ya es suficiente, que nos dé un ritmo de subida aproximadamente entre 100 y 200 gramos a la semana. ¿Bien? Se puede subir un poquito más lento, no hay problema, siempre y cuando seas avanzado y realmente cueste mucho llevarlo y seas preciso con la nutrición. Inclusive se puede ir un poquito más arriba de esto si sos principiante o estás comenzando y estás viendo muy buenas ganancias y no te estás tapando semana a semana. Tengo chicos comenzando en un proceso de este estilo, en donde están ganando 300 o 400 gramos a la semana y aún así se siguen viendo muy bien, se siguen viendo mejor semana a semana, porque su grasa no sube y sí su masa muscular. Entonces están aprovechando todo eso. Entonces eso es bastante individual, pero por recomendación general te doy unos 100, 200 gramos a la semana de subida. Ahora, ¿esto es lo más importante? No, lo más importante es el foco en el rendimiento. Lo importante es que el rendimiento sea positivo. En ciclos largos de entrenamiento, lo ideal es mantener entre una media de 50% de progreso en todas las series. Es decir, vos tenés 8 ejercicios por sesión, 2 series, tenés 16 series en una sesión. Entonces, de las 16 series tenés que buscar en torno a un 50% de ritmo de progreso. Más, solamente se va a dar en las primeras semanas cuando estás adaptándote y la rutina es nueva y no estás entrenando al 100% de tus capacidades. Y si eso se sostiene, significa que realmente no estás entrenando bien intenso. ¿Bien? Entonces, si estás en torno a un 90 o 100% de progreso en todas las series durante varias semanas seguidas, significa que tenés mucho para exprimir. Y si estás por debajo del 50-40%, significa que o te falta comida o estás fatigado. Cualquiera de las dos cosas. Puede ser que te falte subir calorías o que tengas que hacer una descarga si ya llevas mucho tiempo trabajando. ¿Cómo tiene que ser nuestra nutrición en esta fase de volumen? Además de ir subiendo unas 100, 200 gramos y unas 200, 300 calorías por encima del mantenimiento, principalmente de hidratos de carbono. La proteína tiene que estar entre 1,5 y máximo 2 gramos de proteína por kilo de peso. Más de eso en el volumen no es necesario, porque al tener más calorías y más energía disponible, la proteína que ingerimos literalmente va a las funciones que tiene que cumplir, que es construir músculo y otras funciones vitales, pero
vamos a sobre todo la parte estructural. En cambio, si consumimos mucho más de eso y ocupamos las calorías que nos toca con más proteína, gran parte de esas proteínas se va a reciclar en carbohidratos, porque el cuerpo, a través de la gluconeogénesis, tiene la capacidad de convertir proteína en glucosa. Entonces, vamos a estar dándole al cuerpo el combustible erróneo y los procesos se van a ver mucho más ineficientes. Vamos a tener menos disponibilidad para entrenar, menos energía, etc. Entonces, lo ideal sería hidratos de carbono de la mayoría de nuestras calorías, porque la gran parte, la proteína moderada y las grasas bajas, en torno a unos 50, 60 gramos, y con eso vamos a poder rendir súper bien. Y lo importante es que una vez que nos estanquemos en la subida de peso y el rendimiento, hacer ajustes, pero estos ajustes, si los hacemos bien, no deberían estar menos a 4 semanas. Entre 4 y 6 semanas debería ser un punto ideal de un microajuste o un pequeño incremento, sobre todo a nivel de calorías, para seguir empujando el peso hacia arriba y sobre todo el rendimiento. Entonces, a modo de resumen del video de hoy, el volumen sucio es lo peor que puedes hacer si sos natural con el objetivo de mejorar tu físico. Y ni siquiera hablo de un volumen sucio que comas a propósito, sino que descuides tu alimentación en tu fase de volumen, no traques macros y calorías, seas demasiado permisivo, etcétera, tiene un montón de contras que te va a perjudicar muchísimo. Entonces, un volumen limpio, controlado, donde pongas foco en lo importante que es en el entrenamiento, como naturales, es nuestra única herramienta para progresar. No tenemos ayuda exógena. Y el rendimiento solamente se va a ver potenciado, además de una buena planificación, por una alta ingesta de proteínas. Si te gustó el video, suscríbete, déjame un buen like y comentame qué te pareció este formato, si quieres que te traiga más videos como este. Si no me pones nada, si no me apoyás, no voy a saber qué te gusta y este tipo de videos no lo vas a ver probablemente muy seguido. Así que bueno, disfrútalo, te espero en comentarios y nos vemos en el siguiente video.